Curiosidades M. 6 leyendas urbanas aterradoras de México. Número 6. La niña y la muñeca. Esta leyenda cuenta que al caminar por cierta calle, una pequeña niña de aspecto dulce y tierno se te acerca inocentemente, te toma de la mano y te dice: Hola, te regalo mi muñeca. Desde ese momento ya no existe salvación, porque si rechazas el regalo y te marchas, te encontrarás con ella una y otra vez a donde quiera que vayas. Si corres tratando de escapar de ella, la niña te perseguirá hasta que aceptes la muñeca. Así pasen muchos años. Llegarás a pensar que es una alucinación que nadie, además de ti, puede ver. El único lugar seguro es tu casa, donde ella no puede entrar, convirtiéndote en una persona ermitaña al borde de la locura. Pero si desde un inicio aceptas el regalo, la niña te confesará que en realidad no es un regalo, sino un préstamo y que algún día volverá por ella. Te pide que cuides muy bien a su muñeca y se marchará. Lo más probable es que al llegar a casa avientes la muñeca en algún rincón y te olvides de ella. Por esa razón, no notarás que con el paso de los días, la muñeca comenzará a deteriorarse, y como si de un muñeco vudo se tratara, tú sufrirás el mismo deterioro. Por ejemplo, si la muñeca pierde una extremidad, lo mismo te pasará a ti. Desde ese momento, cuidarás mejor a la muñeca, pues tu vida dependerá de ello. Después de mucho tiempo, cuando aquella niña se presente ante ti y te pida de regreso su muñeca, sabrás que ese día es el día de tu muerte. Número 5. El charro negro. Cuenta la leyenda que un hombre vestido de charro suele recorrer los caminos entre los pueblos del sur de México. Este hombre, cuyo lujoso traje es de color negro, cabalga en su caballo, un hermoso equino igualmente de color negro azabache. Usualmente, el charro se acerca a las personas que caminan solitarias en la noche con dirección al pueblo más cercano. Quienes se han topado con él cuentan que es un hombre muy amable, siempre buscando iniciar una plática agradable para hacer más ameno el camino. Sin embargo, si por el camino que recorren se encuentran con una iglesia, antes de llegar, el charro se despide amablemente y se aleja cabalgando, perdiéndose en la oscuridad. La leyenda cuenta que a la mitad del camino, el hombre invita a su acompañante para que suba a su caballo. Si la persona rechaza la invitación, el charro simplemente continúa cabalgando a su lado hasta llegar a su destino. Pero si la invitación es aceptada, al momento de subir al caballo, este comienza a correr a toda velocidad, mientras el charro lanza una risa macabra, y entre aterradores lamentos, el caballo se pierde en la oscuridad, y aquella persona no vuelve a ser vista jamás. Número 4. La casa de la tía Toña. La tía Toña era una mujer acaudalada pero solitaria. Nunca tuvo hijos y todos sus familiares habían fallecido. En medio de su soledad, decidió ayudar a varios niños de la calle, dándoles comida, ropa y techo en su propia casa. Sin embargo, esa buena acción solo le trajo desdichas, porque aquellos niños, lejos de ser agradecidos con la bondadosa mujer, convirtieron su vida en un martirio entre bromas pesadas y pleitos. Un mal día, la tía Toña perdió la paciencia y arremetió contra ellos, golpeándolos hasta matarlos. Espantada, arrastró los cuerpos fuera de su casa y los aventó a un río cercano. Ese lamentable hecho atormentaba a la pobre mujer, provocándole pesadillas, y cuando salía de su casa, escuchaba la voz de aquellos niños. Por esa razón, decidió encerrarse en su habitación y jamás volvió a salir de su casa, donde murió sola, ahogada entre la pena y la tristeza. Se cuenta que el fantasma de la tía Toña aún ronda su tétrica casa, ubicada en la tercera sección de Chapultepec, en la Ciudad de México. Algunas personas aseguran que han visto una silueta espectral vigilando desde la ventana, y al acercarse a la casa, se siente un ambiente hostil, además de una fuerte presión en los hombros. También se puede escuchar los aterradores gritos de los niños asesinados aquel fatídico día. Número 3. La niña del panteón. Esta historia ocurrió en Guadalajara, México. Eran los años 30 cuando una familia acaudalada, formada por el señor González, su esposa y su hija Irene de 7 años, sufrieron la muerte de un familiar. Ambos padres decidieron llevar a su hija al entierro, a pesar que ella no quería acompañarlos porque sentía mucho miedo.
Ya en el panteón, mientras bajaban el ataúd, corrió un fuerte viento levantando mucho polvo. En todo momento, la temerosa niña agarraba a su madre de la mano, pero la soltó al sentir un poco de tierra en los ojos. Cuando el polvo se disipó, la señora notó que Irene ya no estaba a su lado, y desesperada comenzó a buscarla entre la gente. Al mismo tiempo, habían terminado de bajar el ataúd, y momentos después fue cubierto de tierra. Ambos padres buscaron a la niña, pero jamás la encontraron. Una noche fría, poco tiempo después, el velador del panteón notó que alguien caminaba entre las tumbas. Vestido con una chamarra roja, fue a investigar, y al acercarse, notó que se trataba de una pequeña niña. Asombrado y un poco asustado, le preguntó: Oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo aquí, pequeña? Hola, señor. Me llamo Irene. Estoy buscando a mis papás. ¿Los ha visto? Aquel hombre tomó a la niña de la mano y juntos caminaron para perderse entre las tétricas tumbas. Al día siguiente, los visitantes encontraron una chamarra roja sobre la tumba de la familia González y el pobre velador jamás fue visto de nuevo. Se piensa que la pequeña Irene caminó hacia la tumba con los ojos cerrados al momento del fuerte viento, y debido a la gran cantidad de polvo nadie lo notó. La niña cayó en el agujero y fue enterrada viva debajo del ataúd. Ahora, su espíritu vaga entre las tumbas buscando a sus padres y se lleva con ella a todo aquel que la acompaña. Número 2. El autobús fantasma. Era una noche lluviosa, cuando un autobús repleto de pasajeros recorría la vieja carretera de Toluca hacia Ixtapan de la Sal en México. Se trataba de una carretera bastante peligrosa, rodeada por un precipicio sumamente profundo de roca sólida. Cuando el autobús descendía por las cerradas curvas de Calderón, la lluvia comenzó a caer más fuerte, impidiendo la visibilidad. Los pasajeros notaron que el autobús iba demasiado rápido y le reclamaron al chofer, pero este solo pudo gritar con una voz desesperada: ¡Están fallando los frenos! Fue imposible controlar el autobús, y en pocos instantes se precipitó al vacío. Muchos pasajeros murieron al instante, mientras que otros fallecieron calcinados cuando el autobús estalló en llamas sin que nadie pudiera ayudarlos. Tiempo después, un autobús viejo pero bien conservado, idéntico al accidentado, comenzó a circular por la misma carretera. Los pasajeros iban bien vestidos, pero sin pronunciar una sola palabra. En ocasiones, recogía a gente que encontraba por el camino y los dejaba cerca de la terminal a la que nunca entraba. Al llegar, el chofer les decía: baja, pero no voltees hasta que la puerta se cierre por completo. Quienes obedecen escuchan la puerta cerrarse, pero al voltear no logran ver nada, aunque sí escuchan el ruido del camión alejándose. Pero quienes desobedecen la indicación y voltean antes que la puerta se cierre, ven el camión hecho pedazos, y dentro de este observan esqueletos descarnados y personas calcinadas. Pero además, su alma sube al camión para viajar eternamente con el alma de la gente que murió en el accidente. Número 1. El perro del diablo. En un pequeño parque lleno de árboles, los vecinos acostumbran salir a correr cuando el sol se mete por completo. Los corredores se sienten satisfechos porque son acompañados por varios perros callejeros, quienes contentos corren tras ellos ejercitándose también. Sin embargo, una noche fría, los vecinos se sorprendieron cuando al llegar al parque no vieron a un solo perro. El lugar estaba completamente solo y en silencio. Solo se escuchaba el viento pasar entre los árboles. Cuando estaban a punto de iniciar su rutina, el silencio se vio interrumpido por un agresivo y fuerte ladrido que les heló la sangre. Un segundo después, se escuchó un leve pero aterrador chillido. De repente, los arbustos comenzaron a moverse, y después, de nuevo el silencio acompañado por el viento. Las personas se espantaron, observaron a todos lados, pero no alcanzaron a ver nada. De repente, una fuerte respiración invadió todo el lugar, y se escuchó un fuerte gruñido acompañado de otro agresivo ladrido. En ese momento, los vecinos lo vieron salir de los arbustos. Tenía el hocico lleno de sangre, caminaba lentamente y cada lámpara a su paso se iba apagando. Sus pisadas dejaban una marca ardiente en el piso,
y una densa niebla venía tras él. Se trataba de un enorme perro de más de 1,5 metros de altura. Todos los corredores quedaron paralizados ante su presencia. Aquel perro se acercó hacia ellos salivando, pero en ese momento un chiflido se escuchó entre los árboles y el ambiente se impregnó de un fuerte olor a azufre. Entre las sombras se alcanzó a ver una figura grande con ojos brillantes. El enorme perro se le acercó y ambos desaparecieron en la oscuridad. La noche siguiente, los vecinos regresaron y nuevamente encontraron a sus fieles amigos, pero ahora ya saben que cuando sus ladridos no se escuchen, no deben poner un pie en el parque, porque esa noche le toca su paseo al perro del diablo. Curiosidades M. 6 leyendas mexicanas de terror, segunda parte. Número 6. El ascensor. Eran las 12:30 de la noche, cuando el doctor Álvarez salió del quirófano ubicado en el 5º piso de un hospital del centro de México. Había terminado una complicada operación en la que el paciente, una mujer de 30 años, lamentablemente había fallecido. En aquel hospital acostumbraban colocar una pulsera de color negro a los cadáveres. El doctor caminó hacia el ascensor, presionó el botón del descenso y después de unos segundos la puerta se abrió. Al entrar presionó el botón del estacionamiento. En ese momento, notó que alguien más estaba dentro del ascensor. Se trataba de una señora de aproximadamente 70 años, vestida con una larga bata que le cubría las manos. El médico la saludó amablemente, recibiendo una tímida sonrisa como respuesta. El ascensor comenzó a bajar, y durante el corto recorrido, la anciana miraba fijamente al doctor haciéndolo sentir incómodo. Cuando llegaron al estacionamiento y las puertas se abrieron, el doctor se dio el paso a la mujer para que saliera primero. Sin embargo, alguien se encontraba afuera. Se trataba de una mujer joven, vestida con la tradicional bata de un paciente, mirándolo fijamente con el rostro molesto. Con la cara llena de terror, el doctor jaló a la señora para que entrara de nuevo al ascensor y cerró las puertas. La señora, molesta, le reclamó con la mirada. El médico, aún temblando, le explicó que aquella joven mujer era la misma que había operado y que hacía pocos minutos había muerto. Le preguntó si había notado que aquella mujer traía una pulsera negra en su mano, la cual indicaba que había fallecido. La anciana, que hasta ese momento había permanecido callada y con el semblante molesto, sonrió macabramente, dejando ver la ausencia de algunos dientes. Le mostró su brazo oculto bajo la bata y le dijo: ¿Una pulsera como esta, hijito? Número 5. La niña en la carretera. Eran las 10 de la noche cuando Antonio manejaba su vehículo sobre una solitaria carretera rodeada por árboles, iluminada únicamente por las luces de los automóviles que ocasionalmente transitaban. De repente, el joven observó que una pequeña niña caminaba en la orilla de la carretera. Al rebasarla, Antonio observó por el espejo y efectivamente miró una pequeña figura caminando en la penumbra, así que detuvo su automóvil y bajó a investigar. El camino estaba oscuro porque ningún auto pasaba y solo se escuchaba el canto de los grillos. El joven corrió buscando a la pequeña niña, pero no encontró a nadie. Pensó que quizás se había ocultado entre los árboles, así que la llamó, pero solo respondió un frío viento. Espantado, regresó al auto y continuó su viaje. Para distraerse, encendió la radio y subió el volumen. Después de unos minutos, escuchó una pequeña risa en el asiento de atrás, por lo que frenó de golpe. Temblando, volteó hacia atrás, pero no había nadie, y pensando que solo fue su imaginación, continuó manejando. Después de un rato, observó por el espejo retrovisor que otro auto se acercaba. Al rebasarlo, el otro conductor le gritó: ¡Señor, señor! ¡Su hija está saltando en el asiento de atrás! ¡Tenga cuidado!
Antonio sintió terror, pero no se atrevió a voltear. Cuando llegó a su destino, bajó rápidamente del auto, entró corriendo a su casa sin mirar hacia atrás, se metió en su cama y se durmió. En la mañana, al despertar, pensó que todo había sido una pesadilla, cuando de repente escuchó que un niño sonreía desde afuera. Temblando se asomó por la ventana, pero se tranquilizó cuando vio que la vecina llamaba a su pequeño hijo. Sin embargo, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando al voltear hacia su auto la miró. Ahí estaba la niña de la carretera, sonriendo macabramente mientras lo saludaba desde el asiento del conductor. Número 4. La chica fantasma. Pasaban las 11 de la noche, cuando dos jóvenes conducían su vehículo en la carretera federal México-Cuernavaca. A lo lejos, percibieron un resplandor muy intenso en el camino. Mientras se acercaban, el conductor hizo el cambio de luces para que el otro vehículo bajara su luz, pero no recibió respuesta. Mientras más cerca estaban, la iluminación más les molestaba los ojos, dificultando la visibilidad. Cuando por fin pasaron al lado del otro automóvil, vieron a una hermosa jovencita que desesperadamente intentaba encenderlo. Los chicos se orillaron para ayudar a la jovencita. Se acercaron y después de saludarla, se dirigieron al motor aunque no tenían idea de qué hacer. Después de varios minutos de fingir que estaban haciendo algo, le ofrecieron llevarla a su casa, pero la jovencita se negó, diciéndoles que no podía dejar abandonado su vehículo en ese lugar. Además, ya había llamado a una grúa. Entonces los chicos se ofrecieron para hacerle compañía. Los tres jóvenes platicaron y rieron cerca de una hora. Durante la plática, la jovencita les dijo que se llamaba Gabriela y que hacía muchos años que no platicaba con nadie. A los chicos les pareció extraño, pero pensaron que se trataba de una broma. En determinado momento, la chica lentamente se acercó a la mitad de la carretera, y un segundo después, un auto pasó a toda velocidad y la golpeó elevándola varios metros. Su cuerpo cayó en la orilla del camino, lejos de su propio auto, mientras que el culpable se daba a la fuga. Ambos jóvenes quedaron impactados, y cuando por fin se recuperaron de la impresión, corrieron para auxiliarla, pero no la encontraron por ninguna parte. En su lugar, encontraron una cruz con el nombre grabado Gabriela, y la fecha de su muerte varios años atrás. Los chicos se miraron temblando, pero su espanto fue mayor cuando voltearon y el auto de la chica también había desaparecido. Número 3. La tumba de la izquierda. Era la primera vez que Omar acudía al cementerio para visitar la tumba de su hermano mayor, quien había muerto años atrás cuando aún era un niño. Sus padres le platicaban de él, pero nunca los había acompañado porque consideraban que era muy pequeño. Pero ahora que ya había cumplido 10 años, decidieron llevarlo para que se uniera a la tradición familiar. Omar caminaba lentamente observando todo a su alrededor. Grandes figuras de piedra en forma de ángeles, cruces de todos tamaños, lápidas con escrituras borrosas por el tiempo y por supuesto muchas tumbas. Mientras él miraba todo con calma, sus padres se habían adelantado dejándolo un poco rezagado. Intentando alcanzarlos, pasó entre dos tumbas pisando una pequeña muñeca que estaba en medio de las dos. Sus padres acostumbraban llevar juguetes para colocarlos en la lápida de su hermano, y pensó que esa muñequita pertenecía a alguna niña fallecida, así que la levantó para colocarla en su lugar. Miró la inscripción de ambas lápidas, pero las dos tenían el nombre de una niña, así que lo dejó a la suerte. Lanzando una moneda, decidió dejar la muñeca en la tumba de la derecha. Una vez hecho eso, se dispuso a correr para alcanzar a sus padres, pero su pantalón se atoró con una rama. Al agacharse para desatorarlo, sintió una mano fría en su hombro, y se escuchó una voz que le dijo: ¡Ese juguete es mío! Omar volteó rápidamente, y vio que una niña con la piel blanca y la cara demacrada lo observaba molesta parada sobre la tumba de la izquierda. Temblando y con la boca seca, el niño se agachó para tomar la muñequita que había dejado en la tumba de la derecha, y cuando volteó, aquella niña se estaba deslizando lentamente al interior de su propia tumba, aún observándolo fijamente. Omar dejó el juguete en su lugar,
Salió corriendo y juró nunca más regresar al cementerio. Número 2. El otro pasajero. Era la medianoche cuando Claudia y Jaime regresaban de una fiesta en su auto. Unas calles más adelante, vieron que un hombre les hizo una señal para que se detuvieran. Jaime detuvo el vehículo y el hombre se acercó pidiéndoles que lo llevaran a un hotel que se encontraba a unos kilómetros más adelante, ya que había esperado un taxi, pero ninguno había pasado. La pareja era bastante desconfiada, pero por alguna extraña razón, aquel hombre les inspiró confianza, así que aceptaron llevarlo. De cualquier manera, ese hotel estaba cerca de su casa. Durante el trayecto, la mujer le preguntó qué hacía tan tarde en ese lugar. El hombre respondió que regresaba del trabajo, pero su auto se había descompuesto más adelante y por eso tuvo que regresar. Esas palabras no tenían mucho sentido, pero la pareja no le dio importancia. Después de varias calles, encontraron un embotellamiento. A lo lejos, se veían patrullas y ambulancias, por lo que asumieron que se trataba de un accidente. Al acercarse más, vieron un auto volcado y un cuerpo tirado en el piso. Claudia se cubrió los ojos, pues no quería quedarse con una desagradable imagen antes de dormir. Pero Jaime, curioso, casi sacó la cabeza del auto para no perder detalle. Alcanzó a ver cuando los paramédicos recogían el cuerpo. Para su sorpresa, el cadáver se parecía mucho al señor que los acompañaba, así que le dijo: Oiga, señor, no lo va a creer, pero el difunto se parece mucho a usted. La pareja voltó hacia atrás para ver la reacción del hombre, pero este había desaparecido, y en su lugar solo había una gran mancha de sangre. Jaime, impresionado, pisó el acelerador hasta el fondo para alejarse lo más pronto de ese lugar. Durante el trayecto, la pareja permaneció en silencio, pero cuando estaban a punto de llegar a aquel hotel que el misterioso hombre había pedido que lo llevaran, se escuchó una tétrica voz desde el asiento trasero que les dijo: No vaya tan rápido, joven. Recuerde que por aquí bajo. Número 1. La niña triste. Hace mucho tiempo, dos jóvenes se conocieron en el centro histórico de la Ciudad de México. Ella era de origen humilde, mientras que el joven provenía de una familia de gran prestigio entre la sociedad de aquellos tiempos. Por este motivo, mantuvieron su amor en secreto, pero cuando ella quedó embarazada, los padres del joven no les permitieron estar juntos. Él fue enviado al extranjero para evitar la deshonra de la familia, mientras que ella fue recluida en un convento durante todo su embarazo. Después de 9 meses, la jovencita dio a luz a una hermosa niña, pero no permitieron quedársela y la obligaron a dejarla al cuidado de las monjas mientras que ella fue enviada nuevamente a su casa. Sin embargo, una buena monja con la que había entablado amistad le permitía visitarla frecuentemente. De esta manera, la jovencita creó un fuerte vínculo con su hija sin que sus padres se enteraran. 6 años pasaron cuando un día la pequeña enfermó. La jovencita no pudo evitar la preocupación y fue descubierta por sus padres, quienes le impidieron que fuera a visitarla. Lamentablemente, aquella enfermedad era muy grave y la niña falleció sin ver nuevamente a su madre. Se cuenta que desde entonces, una pequeña figura fantasmal caminaba entre los pasillos del convento, y después de un rato, se escuchaba un llanto y una pequeña voz diciendo: Mami, quiero a mi mami. Actualmente, el edificio es usado como oficinas, y muchas personas que trabajan ahí aseguran que han visto esa pequeña figura mirándolos con un rostro triste, pero cuando se acercan, la niña simplemente desaparece, mientras escucha una triste voz. Mami, quiero a mi mami. 12 historias de terror que les quitarán el sueño. Mi abuela me contó que cuando era joven tenía una tienda en el pueblito donde vivía, y un día una viejecita con un sombrero rojo en la cabeza llegó pidiendo que la dejara descansar, pues venía caminando desde muy lejos. Mi abuela aceptó, le ofreció un vaso con agua y comenzaron a platicar. Aquella señora explicó que había llegado al pueblo para ver a su hija, pues debido a su trabajo y sus estudios, hacía mucho tiempo que no la visitaba. Mi abuela le preguntó quién era su hija, y después de darle su descripción, mi abuela supo de quién se trataba.
una joven que tenía apenas un año en el pueblo. La reconoció porque frecuentemente pasaba a comprar a la tienda. Después de platicar por unas horas, la señora se retiró agradeciendo las atenciones, y cuando mi abuela iba a cerrar la tienda, se percató que aquella amable viejita había olvidado su sombrero, pero no se preocupó, porque sabía que tarde o temprano aquella joven pasaría a la tienda, y efectivamente, pocos días después, aquella joven llegó a la tienda para comprar algunas cosas. Entonces mi abuela le preguntó cómo estaba su mamá, si había llegado con bien a su casa y si ya se había ido del pueblo. La joven, con cara de sorpresa, observó fijamente a mi abuela y le preguntó por qué le decía esas cosas. Mi abuela pensó que quizá la señora no había encontrado la casa de su hija o tal vez se había confundido a la joven. Así que describió físicamente a aquella amable viejita e incluso le mostró el sombrero rojo que había olvidado. La joven se puso blanca y le dijo a mi abuela que su mamá había fallecido hacía ya 5 años y ese sombrero rojo le gustaba tanto que incluso la habían sepultado con él. Se dice que los hermanos gemelos nacen con un fuerte vínculo y que cuando uno de ellos siente algo, el otro siente lo mismo aunque los separe una gran distancia. Y eso es verdad, porque desde que era niño, cuando mi hermano gemelo se sentía alegre, triste o incluso preocupado, yo sentía una sensación similar. Ahora que soy adulto y a pesar que ya tiene mucho tiempo que no lo veo, aún siento lo mismo que él siente, e incluso a veces sueño con él diciéndome que vaya a visitarlo pronto porque me extraña. El detalle es que mi hermano gemelo murió atropellado hace 10 años. El pasado miércoles en la tarde me encontré a mi amigo con el que acostumbro jugar basquetbol los fines de semana. Al verme, me reclamó diciéndome que un día antes, el martes, estuvo llamándome porque quería que lo acompañara a un evento importante ese mismo día a las 6 de la tarde, pero que jamás le contesté. Le expliqué que mi celular se había descargado y no encontraba el cargador. Aclarando el asunto, me dijo que tenía la tarde libre y me invitó a jugar. Le contesté que tenía algunas cosas que hacer, pero él insistió y terminó convenciéndome. Pasamos un rato muy agradable jugando, contando chistes y recordando viejas anécdotas. Al despedirme, me dijo que en realidad me estimaba, que me consideraba su mejor amigo y que me agradecía jugar con él a pesar que yo tenía algunos pendientes. Hoy jueves me encontré a su mamá. Al verme, me dijo que el pasado martes había intentado comunicarse conmigo, pero que jamás le contesté, así que le expliqué lo mismo que a mi amigo. Ella estaba muy triste y con lágrimas en los ojos me contó que ese martes en la mañana mi amigo había fallecido en un accidente automovilístico, que habían traído el cuerpo a su casa y que el funeral había comenzado a las 6 de la tarde. Tengo una cualidad que nadie conoce. No sé por qué ocurre, pero ya ha pasado varias veces y nunca falla. Cuando sueño con alguna persona, lamentablemente ella suele morir 5 días después. Vengo a contarte esto porque soñé contigo hace 4 días. El lunes recibí un mensaje del celular de mi novia que decía: "Te extraño mucho, me gustaría que estuvieras a mi lado". No lo contesté porque pensé que era una broma de pésimo gusto, pero el día siguiente, el martes, volví a recibir otro mensaje que ahora decía: "Me siento muy sola, hace mucho frío aquí". Tampoco lo contesté, pero el miércoles me llegó un nuevo mensaje que ahora decía: "No entiendo por qué no me contestas, ¿acaso ya me olvidaste? Yo te sigo amando". Tampoco lo contesté. Y cansado de esa situación, el jueves compré un celular nuevo y apagué el otro. Y para asegurarme que ya no me llegaran esos mensajes, solo le di mi nuevo número a mis familiares más cercanos. Pero esa misma noche recibí un mensaje que decía: "Me siento muy triste porque cambiaste de número. Seguramente ya no me quieres y yo te extraño tanto. Hoy es viernes y ya no sé qué hacer.
Los primeros días pensé que se trataba de una mala broma de la persona que tenía el celular de mi novia, pero ahora hasta mi celular nuevo recibe ese tipo de mensajes. Ahora comprendo que efectivamente son de mi novia, pero mañana sábado se cumple una semana que ella falleció cuando le robaron el celular. Ayer en la noche escuché claramente la voz de mi papá llamándome desde el sótano pidiéndome que le llevara un cuchillo, pero cuando estaba a punto de bajar las escaleras me espanté cuando una mano me detuvo. Era la mano de mi papá, que con voz nerviosa me dijo: «Yo también escuché esa voz». Cada noche, antes de dormir, enciendo la televisión de mi recámara y me acuesto para ver el noticiero. Pero como sé que el sueño me vencerá, programo la televisión para que se apague después de una hora. Cuando se apaga, yo ya estoy profundamente dormido y no despierto hasta la mañana siguiente. Pero ayer en la madrugada me despertó un fuerte ruido y me percaté que la televisión seguía encendida. Aunque era un programa bastante extraño, pues la pantalla solo mostraba un rostro con una macabra sonrisa mirando fijamente hacia el frente como si estuviera viéndome. Así que tomé el control remoto y apagué el televisor, pero sucedió algo que no me esperaba. La televisión no se apagó, sino que se encendió, apareciendo en la pantalla el comercial de un aparato de ejercicios. Inmediatamente comprendí que aquel rostro que había visto antes mirándome se reflejaba cuando la televisión estaba apagada. La otra noche entré a la habitación de mi hija pequeña para despedirme antes de dormir. Ella estaba recostada cubierta completamente bajo las cobijas. Al escucharme entrar, soltó una risa traviesa y me dijo: «Papá, ¿te puedes asomar debajo de la cama para ver si hay algún monstruo?». Eso me pareció tonto, pero para seguirle el juego le dije que sí y me asomé. Sin embargo, al hacerlo me quedé helado, porque debajo de la cama estaba mi hija temblando, y con el rostro pálido me dijo: «Papá, creo que hay alguien en mi cama». Hace poco tiempo, la empresa para la que trabajo me trasladó a otra ciudad para supervisar una nueva sucursal. Yo me sentía feliz por el ascenso laboral, pero la otra noche mientras dormía en mi nuevo departamento, justamente a las 3 de la madrugada me llegó un mensaje de WhatsApp que decía: «Hola, bienvenido a tu nuevo departamento, espero que tengas mucho éxito». Ese mensaje me dio alegría, porque pensé que venía de alguna amistad o algún familiar, pero el número no estaba registrado en mis contactos y tampoco me pareció conocido. Sin embargo, lo que más me espantó fue que dicho mensaje venía acompañado con una fotografía mía durmiendo. En dicha fotografía se alcanzaba a ver el reloj que marcaba las 2 de la madrugada con 59 minutos. Lo que indicaba que había sido tomada recientemente. El detalle es que yo vivo solo. Uno de los juguetes favoritos de mi hija es una muñeca que le regalaron cuando cumplió 3 años de edad. Ahora mi hija tiene 6 años de edad y el paso del tiempo ha maltratado a aquella muñeca. Hace unas semanas el pobre juguete fue víctima de mi perrito, quien jugando con ella le mordió la cara arrancándole los ojos. Aún así, sigue siendo el juguete favorito de mi hija. Desde los 3 años jugaba con ella diciendo que era su amiga, que le gustaba platicar con ella y que la muñeca le respondía. A mi esposa y a mí nos parecía gracioso, hasta que hace poco tiempo mi hija me dijo: «Mi muñeca me dijo que me arranque los ojos y se los ponga a ella». Todos los fines de semana siempre es la misma rutina. Cada viernes por la noche escucho que mi hermana pequeña llora y llora sin parar desconsoladamente. Así que cada sábado por la mañana le pido que ya no llore más, pero es inútil, porque el siguiente viernes hace lo mismo. Vuelve a llorar y llorar desconsoladamente toda la noche. Así que yo igualmente cada sábado le pido que ya no llore más.
Ayer fue viernes y volvió a llorar toda la noche desconsoladamente, así que en este momento nuevamente voy al cementerio a pedirle frente a su tumba que ya no llore más. La otra noche desperté en la madrugada cuando mi esposa espantada me dijo que había escuchado un ruido en la cocina. Me levanté diciendo que esperara. Fui a la cocina pero no encontré a nadie. Después busqué en la sala y en el baño pero todo estaba vacío. Así que corrí con dirección al patio. Pero un fuerte escalofrío me recorrió el cuerpo y me paralicé al recordar que mi esposa había muerto cuando un intruso entró a la casa en la madrugada hace más de un año. Amigos curiosos, espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden compartirlo con todos sus conocidos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.